Sean bienvenidos a este su programa. ¿Y Jesús qué haría en esta serie de temas sobre aprender a defender nuestra fe? Hemos estado hablando de algunos tópicos sobre cómo nuestros hermanos protestantes atacan, y a veces sin ningún fundamento, este ámbito de la fe. Si hay un zumbidito, no sé de dónde viene. ¿Es de la computadora o de dónde? ¿No oyen un zumbidito por ahí? Bueno, ahorita a ver si lo checamos. No, por aquí. Pero bueno, hemos estado compartiendo con ustedes alguna temática que habla sobre pues estos argumentos de nuestros hermanos protestantes. Lo que vamos a empezar ahora es cómo también argumentan y atacan sobre las riquezas del Vaticano y las riquezas y otros elementos que muchas veces son pues un tema muy controversial, que desgraciadamente algunos católicos también caen en este engaño, en esta mentira. ¿Sí? Dice, ¿por qué se dice que la Iglesia Católica es rica y se ataca al Papa acusándolo de vivir en riquezas mientras otros mueren de hambre? Son algunos de los argumentos, sí. Pues obviamente pues son argumentos que no tienen una base sólida en muchos ámbitos, pero que son interesantes para poder nosotros entender y, bueno, estar preparados sobre todos estos argumentos que muchas veces utilizan para poder desubicar a los católicos, y que obviamente se van haciendo algunas situaciones de confusión, como por ejemplo las prácticas de la Iglesia, que han sido a veces, así lo plantean los protestantes, ¿no?, sucias y con intereses. Por ejemplo, que la Santa Inquisición, que sí robó mucho, como Carlomagno, como que vendía las indulgencias plenarias y bueno, pues así, que incluso se ha argumentado en la actualidad que el mismo Vaticano es el quien fabrica las píldoras anticonceptivas y las vende. O sea, a esos argumentos a veces que no tienen ninguna base sólida, ¿no? Y bueno, luego también que si los acuerdos que tuvo con Hitler, y que si el Papa de aquel tiempo fue uno de los principales que persiguió a los judíos. Son muchos de los argumentos que algunos tachan en delirio y en una completa ignorancia, ¿no? En argumentos que no tienen ninguna base sólida, pero pues es entendiendo estos argumentos, pues vamos a hacer pues algunos aspectos donde tenemos nosotros que pues desmentir, y debemos desmentirlo. Por ejemplo, eso de que la Iglesia está asociada con la mafia, que se dedica precisamente a tener posesiones clandestinas. Algunos argumentaban de que algunas revistas son del Vaticano, y que pues que lo que les decía, ¿no?, que fabrican o están a favor de la píldora anticonceptiva o de las relaciones mafiosas con algunos en Italia. Ya ven que la Cosa Nostra, la mafia, pues es muy famosa de Italia, y pues se relaciona, o sea, querido relacionar al Vaticano, a los papas, con la mafia y también con Hitler y todos estos elementos. Obviamente no hay pruebas ni hay fundamento histórico que puedan relacionarlas, ¿sí? Aunque hay pues novelas, hay películas así anticatólicas. Por ejemplo, hay una película famosísima como El Padrino, ¿sí?, con este señor Marlon Brando, y que tiene que ver pues con algunas historias, novelas que obviamente no son verdad, o las novelas como hay una novela muy que generó mucho escándalo en su tiempo, el Papa de Hitler, ¿sí? O estas últimas que ya son más
de este señor, como hasta sacaron una película de salió Tom Hanks, el actor, eh, Código Da Vinci, el famoso Código Da Vinci. Y bueno, pues son novelas que se hacen película, novelas escritas en un libro y que después, pues de ahí, ay, es que aquí dice y aquí dice. Bueno, quien argumenta de ahí, pues con todo respeto, no tiene una idea de lo que está haciendo, porque no es un libro histórico, aunque pueda tener algunos datos, no quiere decir que todo sea verdad. Y ahí es donde, pues, con todo respeto, se ve la ignorancia de las personas que quieren argumentar con esos libros o con esas películas, con esos argumentos novelescos de la asociación de la Iglesia, del Vaticano y de la jerarquía de la Iglesia en estos ámbitos. Sí ha habido en la historia jerarcas corruptos, lo sabemos, pero no por eso quiere decir que todo y que siempre sea así. Y bueno, pues siempre cuando se ha argumentado algo así, la Iglesia dice, bueno, pruebas, y con las pruebas siempre se puede demostrar lo que ellos quieran, pero nunca ha habido un documento oficial que denuncia así como tal, pues esos argumentos. Son especulaciones, son historias, son cuentos sacados a veces de una mente anticatólica 100%, y que obviamente pues no tienen este sentido. Pues a veces son personas desequilibradas, a veces son personas resentidas, malintencionadas, que obviamente que no tienen nada que ver con argumentos o con escritos que pues son de personas serias o de probidad científica, que puedan dar algunos datos bien sólidos. Y entonces simplemente cuando hay estos argumentos, ni siquiera quebrarnos la cabeza con este tipo de personas o con este tipo de argumentos, porque pues no hay nada. Son arguicias que se van dando, son mentiras que se van creando. Y desgraciadamente, ¿y saben qué es lo triste? No me extraña de las personas que lo dicen, porque son anticatólicos 100%. Me extraña y me duele de los católicos que lo creen. Eso sí duele. Eso sí duele cuando ni siquiera pues tú le das credibilidad a tu iglesia, ni le das un fundamento diciendo, bueno, pues el privilegio de la duda ya de perdida, que desgraciadamente no se dan en estos ámbitos, ¿no? El argumento de la riqueza del Vaticano, la venta de las bendiciones a distancia que se van dando, obviamente son temas que son muy interesantes para todos nosotros. Argumentos que dicen que Jesús nació pobre, y que mientras que él nació y vivió pobre, el Papa vive en Roma, vive en un palacio con muchas riquezas. ¿Y cómo se explica esto? A ver, díganme cómo se explica. Y más ahora con las cuestiones del Papa Francisco, que ha tomado ciertos cambios muy interesantes. Ya no se siente en una silla, ya no usa mucha ropa así. O sea, son cambios buenos. Los papas que lo hicieron anterior a él no quiere decir que eran malos, simplemente era una tradición, pero no porque ellos se sintieran que era pues el tipo de ornamento, el tipo de vivienda donde ellos vivían, pues era parte de una tradición, pero no porque le perteneciera al Papa, no porque él pudiera disponer de ellos, parte de inmobiliario, como por ejemplo cuando un sacerdote llega a una parroquia, y pues una parroquia de muy buena posición, que alrededor haya gente que haya colaborado para hacer una iglesia preciosa, la iglesia no le pertenece al párroco, no le pertenece al párroco, el párroco vive ahí y trabaja y desempeña su actividad pastoral, pero no le pertenece, lo mueven al rato y eso se queda. Pues es lo mismo, ¿no? En el Papa no es una situación donde se van a quedar con ellos o se los van a llevar, pues obviamente esto, pues cuando desgraciadamente no entendemos esto, bueno, pues nos dejamos engañar. Todos los papas que han sido legítimamente elegidos, que suceden a Pedro en la cátedra, o sea, en la enseñanza, como vicarios de Jesucristo aquí en la tierra, y guías infalibles, ya vimos sobre la infalibilidad del Papa, en cuestiones de moral y de fe, sabemos que no hay ninguna situación. Pero, obviamente,
no habla de la impecabilidad del Papa. No quiere decir que el Papa no cometa pecados. No quiere decir que el Papa o los papas que haya habido hayan sido pues personas no falibles, que no vayan a fallar, ¿no? Hasta el mismo Pedro cometió sus errores y pecados. Entonces hay que saber distinguir entre la infabilidad y la impecabilidad. El Papa, en cuanto a materia, cuestiones de moral, en cuestiones de fe, es infalible. En cuanto a su naturaleza humana, es falible, o sea, comete errores, comete pecados, ¿sí? Por eso, pues sabemos esto, no han faltado, no ha fallado en la historia, algunos artistas, por ejemplo, pintores, que han puesto en el infierno a algunos papas o algunos sacerdotes, obispos, ¿sí? Porque se ha sabido que la dignidad de ser papa no les garantiza la salvación. El hecho de ser papa, el hecho de ser sacerdote, el hecho de ser obispo, el hecho de ser monja, no les garantiza la salvación. Al contrario, hay más peso sobre nosotros por la misma función que debemos de tener, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en un autor como Dante, en la Divina Comedia, cuando nos habla sobre el infierno. Algunas de las pinturas de Frangélico, Miguel Ángel, también nos presenta, ¿sí? La idea es para que no nos sintamos seguros, por el puesto ya es seguridad de salvación para el Papa, para el obispo, para los sacerdotes o para las religiosas. No, ninguno de nosotros tenemos el puesto ganado solamente por el título o por la posición o la función que tenemos, ¿no? Al contrario, tenemos que trabajar. Claro, si lo vemos, todos estamos salvados, si aceptamos a Jesucristo y vivimos de acuerdo a las enseñanzas que Él nos da. Pero si yo soy sacerdote y creo que por ser sacerdote ya no me tengo que esforzar, ya no tengo que vivir en la caridad, ya no tengo que confesarme, pues estoy equivocado. No funciona así. En otro ámbito, sobre las cuestiones de las riquezas del Papa, las riquezas del Vaticano, y obviamente no podemos, sabemos que a través de la historia, que no es posible a lo largo de los años, con el crecimiento físico que ha tenido la Iglesia, bendito sea Dios, mantener la misma estructura de la pequeña primera comunidad cristiana de los tiempos de Cristo. O sea, no se puede. Por más que se quiera, no se puede mantener la misma forma como se vivió en aquella época apostólica. El Papa debe de ejercer su autoridad, ya no sobre el colegio de los apóstoles, que eran 10 o 11 y que fueron muriendo, sino que conforme fue creciendo la comunidad cristiana, conforme fue desarrollándose en diferentes, el Papa debe gobernar la iglesia entera. O sea, aquí en China, en Japón, en la India, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, ¿sí? Lo cual implica hoy, pues, un sistema de gobierno para poder llevar a cabo las funciones de escoger obispos, cambiar obispos, delegar, delegados o ¿cómo se llaman? Como embajadores, no son embajadores, delegados apostólicos ante las diferentes naciones que son reconocidos. ¿Por qué? Porque el Vaticano es un pequeño país reconocido como tal. Si no lo aceptan como iglesia, lo aceptan como gobierno, ¿sí? Hace poco, hace algún tiempo, unos meses, Obama retiró la embajada de Estados Unidos en el Vaticano. Y no sé si ya la habrá vuelto a poner, pero la retiró. ¿Por qué? Porque hay una representación. Y miren que Obama no es católico, ¿sí? Y hay otros países que no son católicos, o sea, son gobiernos laicos, incluso los presidentes no son católicos, o son protestantes, o son ateos, pero hay un diálogo con la autoridad como presidente, aunque no es presidente, pero tiene la autoridad de jefe de Estado del Vaticano, aunque se sabe que el Papa tiene una autoridad moral sobre todos los católicos. Es el jefe espiritual, el líder espiritual de nosotros como católicos. Entonces, ya no se puede hablar de vivir en una situación como se vivió en aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles. Entonces, es necesario
que se tenga un sistema de gobierno compuesto por personas que se encarguen de todos los elementos que hay en un gobierno: información, elección de autoridades a lo largo del mundo entero, la formación de candidatos al sacerdocio, del control de la doctrina, de las buenas costumbres, de la relación con los gobiernos, no solo con las personas privadas, sino el Vaticano tiene que trabajar con gobiernos, tiene que dialogar con gobiernos para poder lograr ayuda a los demás. Obviamente todo esto recae sobre la solicitud de Pedro y sus sucesores, sobre todos aquellos que hayan sido elegidos papas. Sí, esto con el correr de los tiempos, pues obviamente exige estructuras muy grandes que ya no se pueden manejar como se manejaban en aquellos tiempos. ¿Sí? Lo que en los primeros tiempos, en la época apostólica, podría mantenerse con cartas, con legaciones personales, pues obviamente con el tiempo ya genera una necesidad burocrática, una necesidad de logística mucho más grande, que no se puede manejar simplemente como en aquellos tiempos. Nos guste o no nos guste, pero esto es la realidad. O sea, el Vaticano es un país pequeño, con mucha responsabilidad en muchos ámbitos, y que esto obviamente genera pues toda esta logística, toda esta manera de vivir, toda esta manera de relacionarse con los demás. Entonces no puede manejarse, ni debe manejarse del mismo modo, por ejemplo, una familia de 5 miembros a una familia de 12 miembros, o una familia de 2 miembros, ¿sí? No se puede manejar lo mismo una delegación, por ejemplo aquí la delegación de la presa, como se va a manejar, por ejemplo, la ciudad de Tijuana, o la ciudad de San Diego, o el estado de Baja California, o un país. O sea, entre más alto, pues es más complejo, es mucho más complejo, como para que se puedan manejar de igual manera un municipio, una provincia, una nación o una comunidad extendida en todo el mundo. Obviamente aquí estamos hablando de todos los católicos, porque aquí lo interesante y lo complejo es que hay católicos en países, en todo el mundo, y hay que ver por esos católicos, y hay que tratar de atenderlos, asistirlos, teniendo obispos, teniendo sacerdotes que les puedan dar ese servicio. Lo vemos hoy con China. China es un país ateo, un país anticatólico, y el país de China ha querido tener su propia iglesia. O sea, él decide quiénes son obispos, quiénes son sacerdotes, ellos deciden qué es lo que se enseña, y se llama la Iglesia Nacionalista China. A mí me ha tocado conocer sacerdotes de esta iglesia nacionalista, ¿sí? Y hay sacerdotes fieles al Papa, que ellos obviamente sí son perseguidos, y la iglesia, el Papa y el Vaticano tiene que ver por las necesidades, por los intereses de estos obispos, de estos católicos perseguidos, como lo está haciendo con muchos católicos. Están siendo perseguidos en Medio Oriente con esta situación del ISIS, ¿no? Del movimiento musulmán, en persecución a todos los católicos. Por eso, el mismo Jesús va a decir en algún momento en el grano de la mostaza. Mateo 13, 31 al 32. Cuando el grano de mostaza es pequeño, pues es insignificante, pero conforme va creciendo, hace que los pájaros aniden en sus ramas, ¿sí? O sea, va creciendo la iglesia, va creciendo el reino de Dios, ¿sí? Y es precisamente, lo compara el reino de Dios a un grano de mostaza. Empieza como algo pequeño, 12 seguidores de Jesús, a tener ahorita millones en todo el mundo. Obviamente no se puede manejar igual la mostacita a un gran arbusto, madre. Es Mateo capítulo 13, 31. Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces imagínense, cuánta agua y cuánta tierra necesita una semilla de mostaza, y cuánta agua y tierra necesita un árbol. No es la misma cantidad. Entre más grande, más complejo, más cuidado,
más elementos, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy interesante. Si el árbol necesita para su manutención y para cumplir sus funciones vitales innumerables exigencias, cosas que obviamente que la pequeña semilla no necesitaba, pues obviamente no era lo mismo, del cual nació el árbol. Así la iglesia, pues obviamente no puede cumplir sus funciones con los mismos medios o con la misma forma de hace 2000 años. Sería ilógico y sería estúpido. No se puede. Si la iglesia quiere atender y asistir y ayudar y proveer todo lo necesario en cuanto a doctrina, en cuanto a sacramentos y en cuanto a todo lo que la iglesia proporciona, pues no lo puede hacer como lo hizo hace 2000 años. Sabemos que Jesús, por su ministerio, obviamente, y pues nada más llegó a tener 72 discípulos, pero al final de cuentas fueron 12 los que lo siguieron así permanentemente. Pues él mismo decía, no necesita posesiones, no necesitaba muchas cosas, pero él tenía una casa, o si no era una casa de él, se la prestaban en Cafarnaúm, tenía su cuartel general, tenía la casa de su mamá, pero no eran suyos, de alguna manera, ¿sí? Y obviamente, pues él también necesitó la colaboración de algunas personas. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versos del 1 al 3. O sea, Jesús necesitó, humanamente hablando, y recibió ayuda económica, material, de casa, de las personas. Vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas 8, del 1 al 3. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva, el del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces, muchas que le servían con sus bienes. Jesús en ningún momento condenó la riqueza, condenó a los que confiaban en la riqueza. Eso era muy claro, ¿sí? Pero incluso habló del esplendor del templo, de la grandeza, de lo bonito que se veía el templo. Y defendió porque en un momento dado expulsó a los vendedores que profanaban el templo de Dios. En algunos pasajes bíblicos lo encontramos. En el Antiguo Testamento vamos a ir encontrando que Dios mismo es quien determina la rica ornamentación, en la tienda de reunión y luego en el templo divino. Va que se le ponga oro, que se le ponga esto, que se le ponga, que si perlas, que si telas preciosas. Obviamente, esto nos manifiesta cómo el Evangelio enseña que no se debe escatimar en ornamentar la casa de Dios. Dios lo plantea de una manera, claro, pues a veces no es necesario tanto lujo, pero esto no quita la dignidad de un lugar limpio, digno, con todo lo necesario para poder celebrar la casa, el sacramento, la Eucaristía, con la dignidad y con la limpieza y con esos momentos que ahora ya no se usa, gracias a Dios, el oro y todo esto, aparte que no hay, pero ya no se usa. Ustedes ven los templos, ya no tienen esa riqueza como las grandes iglesias antiguas, que ni siquiera algunas no eres hoyo, nada más chapados o bañados en oro. ¿Sí? Así lo van a entender los grandes santos de la iglesia. Fíjense, hay un santo que es uno de mis santos preferidos, santo patrono mío, el santo cura de Ars, que él, viviendo en la extrema pobreza, nunca fue mezquino en gastos para la casa de Dios. Él vivía, pero en lo que se refería al templo, lo tenía chulo de precioso el templo. Lo tenía hermoso. ¿Por qué? Porque era para Dios. Entonces esto a veces, cuando no hay esa conciencia de darle a Dios esto, pues obviamente es un argumento en donde muchos atacan y dicen, para ser fiel a Dios y a su Espíritu, pues obviamente no se refiere a no tener nada. No quiere decir que no vamos a eternar o seguir viviendo con la misma precariedad que él vivía. No se puede.
pero es mantener el corazón libre, es mantenernos libres de estas cosas como Él lo tuvo. No aferrarnos ni a las cosas, ni a las personas, ni a los lugares. Nosotros tenemos cosas que Cristo no tuvo: agua, gas, electricidad, autos, aviones, universidades, estudios universitarios, teléfonos, celulares, computadoras, ¿sí? Hay una comunidad de los Amish, creo que son los Amish, que quieren vivir al estilo así, y no, ellos no utilizan nada electrónico, no utilizan nada moderno, todo lo usan a la antigüedad, ¿sí? Es una comunidad muy, muy particular, creo que tienen o vienen de los cuaqueros, no recuerdo ahorita muy bien, pero el hecho de que si nosotros tenemos esto, pues no nos hace apostatar de la fe, ni nos hace ser malos cristianos, ni nos aleja irremediablemente de Cristo y de la Iglesia apostólica, ¿sí? Porque si esto no sucede con nosotros, ¿por qué tenemos que aplicarlo a los papas o a los obispos? O simplemente ustedes vean ahorita aquí en Montemaría, para que ustedes puedan estarnos viendo. Pues ustedes ven, aquí yo tengo mi computadora, tengo un micrófono, hay una cámara ahí, hay un equipo allá, y, ay no, ¿por qué no lo vendemos todo esto y se lo damos a los pobres? Bueno, lo podríamos hacer, ¿y quién va a evangelizar? Bueno, pero ¿qué es? Entonces, desgraciadamente, son argumentos que a veces, cuando tienen ganas de fregar, van a buscar cualquier forma para estar, y no, aunque estos argumentos que yo estoy compartiendo son válidos, mucha gente pues no los va a entender y no les va a ser suficiente. Pero sí es muy importante distinguir también entre lo que el Papa posee personalmente y lo que le pertenece a todos los cristianos e incluso a la humanidad entera como patrimonio universal, del cual el Papa es custodio. No le pertenece, pero custodia, ¿sí? Porque en las circunstancias de la historia han puesto todas estas cosas a los pies del pontífice, ¿sí? Algunas de ellas son donaciones, algunas son peticiones que se les pagaban a los artistas para hacer la Capilla Sixtina. Es un tesoro, es un patrimonio universal, es una obra de arte la Capilla Sixtina, es una obra de arte en todos los sentidos. No le pertenece al Papa, pero el Papa, con todos los que viven ahí, pues son responsables de custodiar esas obras del arte. Así entonces el Papa posee solo lo necesario para su vida. Algunos papas obviamente han vivido en forma muy austera y pobre. Veamos a nuestro Papa Francisco, que vive de una manera muy sencilla, ¿sí? Pero tenemos otros papas, no es el primero. Pueden leer ustedes, por ejemplo, el Papa Pío X, Pío XII, Juan XXIII, que vivieron en una manera bastante humilde, sin tanta pompa ni circunstancia que se les ha dado, ¿sí? Algunos papas, sus más allegados colaboradores, incluso algunos como médicos personales que se dedicaron a asistir a los papas, daban testimonio de que eran tan pobres que debajo de esa sotana impecable que siempre veían blanca, llevaban pantalones remendados, llevaban ropa remendada. O sea, como papa se vestía con su túnica muy bien, pero debajo de esas ropas bien limpias y todo, ellos usaban ropa remendada. Entonces, obviamente son anécdotas que desgraciadamente a veces no se contemplan y pues se dejan guiar por comentarios, se dejan guiar por argumentos que no, repito, no tienen una base sólida. Obviamente estas anécdotas pues nos ayudan, son edificantes en nuestra vida, pero tampoco son para argumentar ni a favor ni en contra, ¿sí? No es en este sentido, porque obviamente hay anécdotas de abusos, también de malos ejemplos, de algunos papas y de algunas autoridades dentro de la iglesia, y también de algunos cristianos, que obviamente pues es para poder justificarse. Pero sabemos, por ejemplo, de algunos malos cristianos que pues no eran completamente auténticos y hacían sus tranzas.
quiere leerse el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira. Son dos cristianos que sí vendieron todo lo que tenían para darlo a los apóstoles. Ellos decidieron, pero a la larga dijeron, no, pues vamos a quedarnos con una parte. Ellos podían haberse quedado con lo que quisieran y podían haber dado lo que quisieran, pero ellos mismos dijeron, y todavía les preguntó Pedro, ¿es esto? Sí, sí, sí es esto. Y órale, por su propia boca cayeron en esa situación, ¿no? O el mismo Judas en los evangelios. Judas en los evangelios, que pues era el que manejaba la bolsa. Madre. Nos dice, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, la otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que no era tuyo mientras lo tenías? Y una vez vendido, ¿no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y un gran temor se apoderó de todos cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde, entró su mujer, que ignoraba lo ocurrido. Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido el campo en tanto? Ella respondió, sí, en eso. Y Pedro le replicó, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. Al instante ella cayó a sus pies y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de cuantos oyeron esto. Entonces, ahí pudiéramos estar viendo, argumentando, viendo, pues estos aspectos, ¿no? Aquí vemos malos cristianos, y repito, el mismo Judas. Acá estas realidades, estos ejemplos de fraude, de mentira y de traición, lleva a decir que la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es falsa, o que uno de los apóstoles lo traicionó, o que la iglesia en tiempos de los apóstoles es falsa por la mala actuación de estos malos cristianos. Pues no. ¿Por qué? Porque hay de todo. Es como cuando yo digo, si te encuentras con un mal médico que realiza mala práctica, ¿ya por eso la medicina es mala? No, no por eso es mala. Entonces son incongruencias muchas veces de quienes parcializan la fe para usar pues un interés personal contra otros y no para alimentar los corazones de la gente. Entonces esto es interesante. Sí, se sabe que en el Vaticano hay riquezas invaluables, hay piezas de gran valor artístico que obviamente más por su valor monetario, pero por su valor artístico, y otras sí, realmente de gran valor económico. Pero obviamente podemos pensar en las obras de arte que están en los museos, pero decimos, esto es patrimonio de toda la iglesia, o sea, de todos los cristianos. Y gracias a la custodia que tiene la iglesia de estas obras de arte, pues son también patrimonio de la humanidad entera. No le pertenecen al Papa, ¿sí? Y obviamente, pues este patrimonio es para que la gente pueda crecer intelectual, espiritual, contemplar estas obras de arte, este estudio que se puede hacer de las obras de arte. Entonces la iglesia en algunos casos, pues no tiene siquiera el derecho para deshacerse. Ay, pues la voy a vender, ¿sí? Cuando se trata de obras de arte que a su vez están destinadas al culto divino. O sea, la iglesia no puede decir, bueno, pues algún obispo, cardenal, pues lo voy a vender, ¿sí? Y obviamente tampoco es prudente que se haga. ¿Dónde iría a parar si así lo hicieran? A manos privadas, a destrucción de una obra de arte que ha servido en su momento para hablar de la grandeza de Dios, de la fe de las personas. Pues obviamente no se debe de hacer porque le pertenece a todo y hay que cuidarlo. Y hay gente que le gusta el arte y contemplar el arte
y mucha gente fue evangelizada a través del arte. El arte era una forma de evangelización en sus tiempos. Entonces esto es muy interesante para poder entender esto. Pero bueno, la solución de la pobreza, pasa por la conversión de los gobernantes y de los ricos de la tierra y por una mejor distribución de la riqueza. Obviamente que no se puede lograr si no hay conversión de costumbres y de la honestidad de la gente poderosa. Pero desgraciadamente, pues no es una verdadera solución el hecho de vender las cosas para que ya no haya hambre en el mundo. No es suficiente vender pues las obras de arte para que el Vaticano ya se sienta tranquilo y no, esto no es la solución. Si no trabajamos en la conversión, en la evangelización de la gente que realmente maneja el poder, maneja el dinero, manejan esos intereses que no son siempre los mejores. Entonces es importante, no es bueno argumentar con anécdotas, porque así las anécdotas buenas pueden utilizar las anécdotas negativas para atacar a la iglesia, por lo cual obviamente es necesario entender. Hay un documento que me llegó hace tiempo, lo estaba buscando, no lo encuentro, de un judío que defiende a la iglesia católica. Un judío. Y dice, que los católicos supieran lo que su iglesia hace por la humanidad. ¿Cuántos hospitales, cuántos orfelinatos, cuántos asilos, cuántas casas de asistencia, cuántas ayudas a familias? O sea, ni siquiera los gobiernos, óiganlo bien, muchos gobiernos pudieran manejar la cantidad de gente que maneja la Iglesia Católica en ayudas, tanto económicas, tanto a nivel espiritual, a nivel de todo lo que hace la Iglesia Católica. Y un judío sacó este documento hace tiempo y a mí me fascinó porque dices, órale, qué interesante es esto, ¿no? Entonces, cuando se habla del dinero que se manda a la Santa Sede y lo que son las limosnas, las donaciones que recibe, obviamente muchas veces no cubren el déficit económico que hay en algunas templos o en algunas diócesis. Simplemente aquí en la diócesis de Tijuana, que vamos a empezar con el diezmo, y uno dice, no, es que no alcanza, realmente no alcanza. Madre Blanquita estuvo en esa junta, en esa conferencia de prensa sobre el diezmo, y obviamente pues la curia vaticana, con todos los gastos que tiene, pues y de la ayuda que da, obras de misericordia a los más necesitados, en donde hay catástrofes naturales y también la iglesia va a ayudar, ¿sí? En donde también en nivel de las zonas de guerra, pues es todos estos elementos donde la iglesia participa. Y se pueden leer documentados en periódicos como la Ciprensa o el Observatorio Romano, o sea, el CENIT, donde se ve la acción de la iglesia en estos lugares, que es pues muy, muy, muy importante. Entonces, recordemos que la iglesia es la que ha suscitado, inventado y lleva adelante y contracorriente obras de extrema caridad, ¿sí? Hace poco estaba leyendo que se le quería multar en algún estado de Estados Unidos a las monjitas de Madre Teresa de Calcuta porque estaban dando de comer a los pobres. Se les quería multar. ¿Cómo es posible, no? Pero sí, sí es en esta situación, ¿sí? Porque la iglesia muchas veces trabaja contra corriente, contra gobiernos, contra corrupción, ¿sí? Campañas de los gobiernos y de personas particulares o de instituciones particulares que no hace el gobierno, no hacen estas campañas y que obviamente pues no van a poder solucionar tantos orfelinatos, leprosarios, hospitales para discapacitados, misiones en países pobres, hospitales y bueno, tantas estas situaciones. Entonces, si no se pone en esta balanza, cuando se habla o se piensa o se juzga la relación de la iglesia con los bienes de este mundo y con todo lo que hace, somos desgraciadamente ciegos, que no vemos con claridad o vemos distorsionado como una casa de espejos donde se distorsiona todo, ¿sí? Desgraciadamente. Qué pena que muchos católicos no entiendan y no comprendan lo que su iglesia está haciendo por mucha gente.
La salud mental depende de nuestro conocimiento sereno de la realidad y sin pasiones que distorsionen ni alteren la verdad sobre nuestra Iglesia Católica y lo que hace la Iglesia Católica. Muy bien. Madre, ¿quiere compartir algo sobre el diezmo? De lo que oyó, de lo que dijo, o al menos cuando empiece, qué se va a hacer, lo que se acuerde de que compartieron en la reunión. Así es, vamos a empezar a ayudar, decía el señor arzobispo, dice, pues qué bonito, ¿verdad? Como la viudita, como no dar de lo que te sobra, sino dar de lo que necesitas. Entonces es una invitación para cada uno de nosotros, independientemente puedes tener 5 años, puedes tener 15, 20 o más, es una obra de misericordia, es algo, podríamos decir un deber, no obligación, el ayudar a nuestra iglesia. Y decía el señor arzobispo que hay muchas capillas, hay muchas parroquias que están con lona y no solo el techo, sino las paredes completas aquí en Tijuana. Y también pues es la ayuda que se da cada año, es solamente cada año. Van a tener en cada parroquia pues un sobre, ustedes ahí van a poner y le decía al señor arzobispo, pero ¿por qué usted puede ir a cada parroquia a exhortar, a hablar con los fieles para explicarles del diezmo? Y dice el señor arzobispo, pues yo no necesito ir porque están los párrocos, los sacerdotes. Entonces, como si están ellos, y él explicaba que había un pasaje en la Biblia donde está un joven que Jesús sana en sábado. Entonces que empiezan los fariseos y todo a decir como, a ver, ¿quién te sanó? A ver, ¿dónde están tus padres, no? Entonces van con los padres y le preguntan, como le dicen, ¿quién los sanó? Entonces los padres responden y dicen, y dijo la palabra en latín, como dice que la palabra en latín significa como él ya está grande, ¿no? Ya está grandecito, como pregúntenle a él. Entonces aquí el arzobispo dijo, pues esas mismas palabras yo podría decir ahorita, como ya los párrocos saben, ellos saben las necesidades de la iglesia, entonces como ellos ya están grandes, ellos son ya como tienen la capacidad de asumir esto, de exhortar a los fieles y de enseñarles el valor del diezmo. Así que, pues cada uno de nosotros, yo lo que puedo decir ya en la experiencia personal, que veo la bendición de las personas que dan su diezmo, Padre. Definitivo, pues lo podemos ver, son la bendición tanto en su persona, la bendición en lo que realizan y aparte la paz de saber que estás cumpliendo con uno de los mandamientos de nuestra iglesia. Así es. Muy bien. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y recuerden, Dios es amor y te ama.